Hola Pablo, buen día. Martín Yechuba, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Un gusto, bien, bien, todo bien. Igualmente. Ahí estuve. Bueno, te cuento ya ¿Qué tenemos haces, Paul? gente conectada, ¿Sí? así ¿Los que tenés te ahí comento en... por las dudas que todo lo que digamos van a estar todos escuchando, ya hay 15 personas escuchando, y bueno, tenemos más de 300 para hoy, pero bueno, quería comentarte por las dudas, para que estés saltando. Muchísimas gracias. Ahí está Pablo, también ahí en pantalla. Siempre le veo la perita a Pablo, nada. Ahí va, mirá. Ahí está mejor, ¿no? Perdón, un segundito. Sí. Dale. Pablo, ¿vos vas a usar un PowerPoint? Sí, por favor. Ah, bueno, no sé si lo querés probar, a ver si se pasa bien y demás. Yo dejo compartir esto y si querés. ¿Querés que lo pruebe ya? Dale, si podés. Si ya lo dejamos, así vemos si se ve Eh, bien. no, me tenés que ¿Cómo habilitar. te...? Ah, ahí te habilito. Fíjate ahora. Impecable. Estamos bien. Se me Espérame, escucha a ver, bien, ¿verdad? se escucha perfecto. Todavía no vemos el PowerPoint. Si lo que podés dejar un poquito más para ver si... Ah, perdón. Tarda unos segunditos en... Ahí va, perfecto. Se ve ¿Sí? perfecto, buenísimo. Saco. Buenísimo. Bárbaro. Gracias. No, gracias a vos. Me silencio un ratito. Dale, perfecto. Hola, buen día, Ismael. ¿Cómo estás, Martín Sechuga? ¿Cómo estás, Martín? Ahí pongo la cámara un segundito, así ya Dale, tranquilo. No probamos. hay problema. Ya está Pablo, que recién probamos la. Está Pablo Barassi y Pablo también Orsinoli. No sé si vos tenés un Buenísimo. PowerPoint, querés Yo probarlo tengo por un las dudas. PowerPoint, sí, sí, sí. Bárbaro. Ya Dale, te cuento para que, que lo pongo full screen. bárbaro. Primero. Tenemos ya 20 personas conectadas, ya están escuchando todo lo que digamos, te lo documento por las Ok. dudas. Hola Ahí a te todos. saco ¿Qué la tal, pantalla. Ismael? ¿Cómo andás? ¿Cómo Pablo andan? Sinoli te saluda. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Ahí está Pablo Barassi también. Martín, me habilitás el video, porfa, que no puedo. Ah, perdón, ahí va. Ahí, si quieren, pruebo un segundo. Ahí estoy. No puedo Perdón, compartir pantalla. ahí lo habilito, ahí lo habilitamos. No hay problema. Ahora sí. A ver. ¿Se ve bien? Perfecto. Buenísimo. Si les parece, esperamos, Impecable. ponemos en pantalla los slides del evento y si les parece, esperamos ahora hasta las 11 o 6:05 y comenzamos. Dale, dale, bien, Martín. Dale, excelente.
Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar 5 minutos más y comenzamos ya con la actividad. Muchas gracias.
Bueno, vamos a arrancar, si les parece. Muy buenos días a todos. Me presento primero, mi nombre es Pablo Orsinoli. Formalmente les doy la bienvenida al ciclo Pymes 100% Digital. Se trata de un ciclo que con mucho esfuerzo organizamos Prolus, la agencia de comunicaciones que me toca conducir, Adiras y Somos Pymes también. Somos Pymes es una multiplataforma de medios 100% enfocada en el mundo digital, y ellos son organizadores también de la experiencia PYME, de EcoPyme, que convoca a más de 1.500 empresarios todos los años. En ese marco también quiero agradecer a los partners que nos acompañaron en la difusión y en la convocatoria de este ciclo. Como les mencionaba previamente, uno de los organizadores es Adiras, y Martín Yechua, el director ejecutivo de la institución, tiene unas palabras para decirles a ustedes. Martín, ¿me estás escuchando? Si por favor querés presentar Adidas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Ismael y a Pablo por estar hoy en el ciclo que estamos organizando desde Adiras y Prolog junto con Somos Pymes. Bueno, también agradecer a todos los auspiciantes que hacen posible que podamos tener esta convocatoria, donde ya tenemos 107 personas conectadas en este momento, y bueno, hay más de 300 personas inscritas. Así que, bueno, muy contentos con esta participación de todos en el día de hoy. Si les parece, me gustaría compartirles una muy breve presentación sobre Adiras, sobre la asociación. Sé que por ahí muchos ya nos conocen, estuvieron en ciclos anteriores, pero bueno, voy a ser breve, les voy a compartir esta presentación, así no les quiero sacar mucho tiempo, así disfrutamos mucho de la actividad. Seguramente ahora va a aparecer en pantalla, unos segunditos. Y ya comenzamos con la actividad, perdón. Primero quería saber si se está escuchando bien, les pido si pueden levantar la mano ahí en el chat, a ver si se está escuchando bien. Bien, perfecto. Bueno, vamos ahora sí entonces a la presentación. Un segundito que estamos ahí con... Bueno, no sé si están viendo en pantalla. No sé si se ve correctamente la presentación, pues estoy ahora con unos problemitas de conexión. A ver si no sé si la logran ver en pantalla. Pablo, no sé si me podés avisar si se está viendo bien. No, la verdad que no se te ve. Bueno, vamos a hacer una cosa, si les parece, lo dejamos para el... Sí, lo dejamos en el medio de la actividad y lo presentamos. Simplemente contarles que Adiras es una asociación civil, que está formada por empresarios pymes, que básicamente lo que realizamos es formar grupos de empresarios pymes donde forman un directorio y básicamente se trabaja en la toma de decisiones conjuntas. Así que bueno, no les quiero sacar más tiempo, te dejo Pablo, así ya comenzamos con la actividad y después pasamos el PowerPoint y les amplío más de Adiras. Muchas gracias. Vale, Martín, bueno, gracias. Después mostramos la presentación entonces. Antes de ir con la agenda prevista, les recordamos que el día 2 de junio van a tener lugar los espacios de consultoría abierta, donde los empresarios pymes van a tener la posibilidad de interactuar con especialistas en diferentes temas, entre ellos impuestos, finanzas y asuntos legales también, que bueno, nosotros notamos que son los asuntos de coyuntura que más le ajustan los zapatos hoy a los empresarios pyme a nivel nacional. Vamos así con el menú del día. En primer lugar, vamos a tener la presentación de Pablo Barassi. Pablo es CEO de Integrar Recursos Humanos, es exdirector regional de Recursos Humanos de Philips y Zurich, y es además fundador del Centro de Desarrollo de Liderazgo del ITBA. Él va a hablar sobre temas vinculados con liderazgo en tiempo de crisis, y luego, una vez finalizada la presentación de Pablo, va a ser el turno de Ismael Briasco. Ismael es fundador de Big Smart Labs, luego lo presentaremos con mayor profundidad. Pablo, veo que estás en línea. Antes de pasar con tu presentación, les recuerdo que la dinámica va a ser la siguiente. Primero presenta Pablo, cierra Pablo y comienza Ismael. Al finalizar ambas ponencias, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, para lo cual sobre el zócalo de las pantallas verán que tienen
un chat de preguntas y respuestas. Ahí, por favor, les pedimos que vuelquen las preguntas y junto con Martín, en nuestro rol de moderadores, se las transmitimos a los panelistas. Así que, bueno, dicho esto, Pablo, te agradezco por estar con nosotros hoy y, bueno, todo tuyo con tu presentación. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a todos. Realmente es un gusto y, bueno, realmente la idea es compartir algunas experiencias y disfrutar de esto que podría ser un tema trillado, como a veces se dicen, salvo que uno le dé un nuevo contenido y un nuevo enfoque, y eso es a lo que vamos a apuntar. Ustedes me dirán cuando la presentación ya se ve, no sé, cosa que me pase lo mismo que a Martín. Perfecto, se ve lo más bien, Pablo. Perfecto. Bueno, queridos, vamos a ir comenzando. Dentro de este evento de hoy que comparto con Ismael, la idea de poder compartir y conversar juntos sobre el tema del liderazgo en los tiempos de crisis. En realidad, yo podría decir que siempre los tiempos han sido de crisis y que en realidad depende mucho de algunas herramientas y de elementos que vamos a ver hoy. Yo no voy a exacerbar, digamos, ninguna presentación propia, como ya dijo Pablo. Sí les digo que como empresario me duele lo que a muchos de ustedes les duele y que todo lo que vamos a ir compartiendo está sacado de la experiencia. Y sí compartir que hay un trasfondo humanista que yo valoro mucho. Yo estudio logosofía desde que tengo 20 años y realmente es una de las cosas que posiblemente emerge, digamos, como contenido humanista de la presentación. No voy a hacer ninguna presentación institucional, solamente compartir que somos personas de change management, de desarrollo, digamos, de modelos para pensar juntos y de gestión, digamos, de talento. Si yo les preguntara qué es el SAC, algunos de ustedes dirían, ahí escucho los pensamientos, sueldo anual complementario, materialistas los muchachos, muy bien. ¿Qué otra cosa es SAC? Centro, atención al cliente, muy bien. Bueno, la idea es estar presentes y que este SAC sea simplemente un síndrome de abstinencia celular, a ver si logramos estar no como una imposición, sino como algo metodológico que tiene que ver con nuestro tema. Lo vamos a llamar dentro de unos minutitos liderazgo SEO, liderazgo consciente. Largamos entonces con esta idea. Nadie que en su sano juicio, en un momento como este, puede aspirar a que el nuevo líder se parezca a lo que algunas fantasías, digamos, New Age, digamos, propugnan, pero sí podemos dar cuenta de la idea de no vivir detonados. Y esto para mí me parece muy importante, y voy a hablar en lenguaje muy simple y como lo veo, como lo vivo con los clientes y desde nosotros mismos. Uno podría decir que el líder se frecuencia con ciertas corrientes mentales. Si nos frecuenciamos con una corriente mental baja, de ansiedad, de temor, de enojo, y de varias cosas más que no hay forma que no nos ocurran a los empresarios, también está la posibilidad de frecuenciarnos con un poquito más de corrientes mentales más altas y de conciencia. Y aunque no lo voy a nombrar mucho, subyace la idea de que, y esto seguramente se complementa muy bien con lo que va a comentar después Ismael, el tema de pensar y aprender a pensar como conscientemente en términos sistémicos. Primera herramienta y descripción un poquito crítica, digamos, de una de las cosas que nosotros vemos regionalmente, y ni hablar en nuestro país, es la ciclicidad y circularidad, digamos, en la que estamos con algunos temas, no solamente a nivel macro, sino también a nivel micro, y ahí es donde podemos hacer muchas cosas. Cuando uno recorre y dice, tenemos los mismos problemas de hace muchos años, hay algo que no estamos encontrando. Y la propuesta para salir de esa ciclicidad y encontrar, digamos, algo que nos permita no hacer un poco más de lo mismo, desde esta perspectiva tiene que ver ni más ni menos que con el proceso de liderazgo. No con los líderes, sino con el proceso de liderazgo que nosotros podemos colaborar en desarrollar en nosotros y desarrollar en todos los niveles de nuestra organización, seamos 10, 100 o 1000. Y ahí es donde les proponemos realmente la idea de este nuevo enfoque que vamos a llamar liderazgo consciente, y donde vamos a proponerles conciencia como darnos cuenta de una serie de cosas, ¿sí? Y al mismo tiempo de tomar más conocimiento de cosas. En ambos casos
la conciencia que debe comenzar, y esto puede ser una frase repetida, vamos a ver si al final de esta charla ustedes consideran que simplemente fue una frase hecha o realmente tenemos la posibilidad de darnos cuenta que, y más en este momento de parada en boxes, si no partimos de nosotros mismos hay cosas que no ocurren. Esta foto, además de que me encanta porque es la única forma que podemos empujar a los All Blacks, es la que representa el líder C en algún punto. Con lo cual, primera idea desafiante y dura es: necesitamos pasar de la ciclicidad al rublo. No podemos estar sumergidos en la misma vorágine y vertiginosidad que veníamos, porque lo que se viene para adelante, voy a hacer solamente una referencia al entorno, nos va a exigir más conciencia. Para esta pasadita por el entorno, y decididamente estoy utilizando la palabra entorno y no contexto, los líderes somos grandes formadores de contextos que nos podemos desenvolver y generar una zona franca en cualquier entorno. El entorno que viene claramente es un entorno complejo. En este preciso momento, que se acaba de trabar la presentación, les voy a comentar, a ver, mientras la máquina se arregla, que hay un montón de cosas que ocurren en ese entorno, y en un entorno totalmente caótico nosotros podemos generar pequeños contextos, digamos, valiosos, virtuosos. Voy a ver si logro destrabar la presentación, que es parte del entorno que a veces nos toca. Ahí está. Mientras, si te parece, Pablo, les recordamos que pueden hacer preguntas, ya puede estar habilitado para que puedan hacer preguntas en cualquier momento, así después se pueden contestar al final de las dos presentaciones, así que abajo tienen, puede ser que el icono les aparezca como Q&A, o sea, si lo tienen en inglés, así que bueno, quería aprovechar para decirles eso, perdón. Ahí creo que ya está, ¿no? Muchísimas gracias, eso fue como, Martín, como si lo hubiéramos ensayado para que vos hagas así. A ver, si ustedes nos agarraban antes de toda esta parada sanitaria, lo primero que les hubiéramos dicho, y nosotros lo vivimos cotidianamente, es que lo que está cambiando es el cambio, con un nivel de aceleración importante, donde lo tecnológico empieza a tomar una serie de lugares que no siempre, digamos, nosotros estamos empresas han sido transformadas de afuera hacia adentro, digamos, mucho más de lo que veníamos transformándolas de adentro hacia afuera con todo el esfuerzo que a veces le ponemos. Y la verdad, piénsenlo en primera persona, la invitación va a ser que todo lo que vamos a ver esté pensado en primera persona. Esto nos ha venido de afuera hacia adentro, y van a ver que liderazgo y cambio en ese sentido tiene mucho que ver. Ha habido, como siempre, los negadores, y lo que vamos a proponerles, sin una visión apocalíptica y desfrecuenciada, es que nos vamos a tener que enfrentar en cualquier escenario una recesión grande, pero, digamos, donde cuando uno hace el zoom out, y esto, digamos, es una de las cosas que yo más he aprendido del proceso de meterme dentro de mí mismo, en este caso con una ciencia como la filosofía, es darme cuenta que hay que poner los problemas en la vida y no la vida en los problemas. Cuando muchas veces le he tenido que explicar a mis hijos o a algunos colaboradores jóvenes qué está pasando, no mucho más de lo que a muchos de los que estamos aquí nos pasó muchas veces. Claramente va a haber una serie de potenciales ganadores y perdedores en este nuevo entorno, y cuando digo potenciales es porque depende, como dice mi socio Marcelo Padovani, de cómo nos preparemos y cómo nos ubiquemos. Y además, y esto no es solamente poner gráficos, realmente no hay forma de que las fases que tiene esta crisis no sea igual a todas las crisis que hemos tenido. El otro día hicimos un ejercicio muy interesante con un grupo de colegas igual que ustedes, donde leímos dentro de esa ciclicidad cómo estaba el dilema economía versus salud, falsamente planteado a mi juicio, y después de que terminamos de leer todo lo que decía en un largo artículo, era de la época de Sarmiento con la fiebre amarilla. O sea, son los mismos pensamientos cíclicamente volviendo. De ahí en más, sí les vamos a proponer que la idea del servicio al cliente, de la experiencia del cliente y demás, ya no es una opción, es una necesidad, y todo eso
es la gran carrera del siglo XXI, esta idea de la centralidad del cliente. 3 tendencias que con Marcelo, Guillermo y otros de mis socios hemos tratado de identificar y compartir: la masiva aceleración de plataformas digitales, tener muchísimo cuidado para aquellos que sin querer hemos generado algún tipo de ruptura en la confianza de clientes y consumidores, y entender que vamos más hacia un cambio de paradigma de voluntad, de mucha adaptabilidad, más que de eficiencia. Y como ideas, digamos, que introducen esta idea de liderazgo, desde cómo se las voy a presentar, la idea de rediseñarnos en esta parada en boxes es un buen momento, reordenar estratégicamente la propuesta de valor, que seguramente Ismael va a hablar en parte de eso, y realmente organizacionalmente, que es lo que nosotros focalizamos, es pasar nuestra organización y aprovechar para pasarla de aquí para allá. Uno a veces quiere saltar del desarrollo individual al organizacional, vamos a ver que para nosotros hay una parte esencial en el equipo. Y esta distinción no es solamente nada de todo esto, es una distinción teórica, son conceptos ordenadores. Esto es de un profe que yo tuve, que me enseñó mucho y que realmente quiero compartirla. Tiene que ver con cómo a veces confundimos el proceso de asegurar que los objetivos se cumplen con el proceso de inspirar y motivar. Y ahí es donde, no solamente en nuestro país, querido, sino en toda la región, nosotros muchas veces vemos como hay buenos gerentes y malos líderes. Se sigue repitiendo el patrón sistémico recurrente. Por eso algunos liderazgos terminan en figuras autoritarias. Nosotros podemos pasar a enamorar, a reenamorarnos y hacer un liderazgo que sea más pull y de atracción que de estar permanentemente empujando, que es lo que nos desgasta. Y cualquiera de los que está sentado acá sabe que estar permanentemente empujando, los líderes nos cansamos, hay veces que eso nos desfrecuencia y nos trae un montón de cosas. Una tercera idea, además de ese rulo, es terminar de ver que el liderazgo es un fenómeno 360. Seguimos teniendo un concepto un poquito tropero, liderazgo es solamente con nuestra gente, hay que aprender a liderar para el costado, hay que aprender a liderar hacia arriba, para el costado puede ser inclusive con un grupo de pares como ustedes virtuosamente hacen. Y vamos a cerrar con la idea de que hay algo muy fuerte que el empresario tiene casi innato, que es la idea de influenciar. Pero si vos no estás bien, hay cosas que no vas a poder hacer. Dato concreto, actual: ¿por qué fracasan los líderes hoy? Aunque les parezca mentira, y aún estando con muchos aprovechando esta etapa en boxes, la incapacidad para desarrollarse o adaptarse a los procesos de cambio. Las redes de vínculos interpersonales pobres como segundo gran factor. La incapacidad para armar y dirigir equipos, acá nos podríamos detener, más allá de que vamos a hacer un apartadito, y cómo nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo qué es talentoso para nosotros. Para mi empresa, en mi realidad, ¿qué es talento? Y nos seguimos comprando imágenes de talento de afuera hacia adentro. La complejidad llevada al nivel de complicación, hay un dato como escalofriante, que es que la complicación viene, y la misma complejidad viene de los procesos de cambio mal resueltos que hicimos antes, tenemos que aprovechar para solucionar los temas, y bueno, cuando nos subimos a un pony antes de tiempo. De ahí en más, ahí la invitación va a estar en que lo que vamos a ver a continuación, en los próximos minutitos, tiene que ver con que todos nosotros tenemos un potencial de liderazgo que obviamente ejecutamos, tomemos en primera persona, y que nos desarrollamos. ¿Cuáles son esos poderes del liderazgo C? Y que son algunos, seleccioné algunos sobre todo para hoy, sabiendo que la herramienta del liderazgo esencialmente somos nosotros mismos. La primera idea, y esto también de otro profe que tuve la dicha de conocer: los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Aquí es donde nuestro propio rediseño tiene mucho que ver con el proceso de aprendizaje. El primer gran poder del liderazgo consciente es el poder del aprendizaje y la asimilación. Hay muchas corrientes que ahora hablan de aprender, pero aprender es solamente la primera parte de un montón de cosas. Y como segunda gran herramienta o poder, tomar conciencia de que permanentemente estamos en un iceberg organizacional que hemos creado. Y nosotros vivimos en un mundo de funciones, tareas y objetivos. Aquellos más avanzados y más estructurados han visto que premiamos por funciones, tareas y objetivos, y lo que vamos a proponerles es que
hay una red de vínculos muy fuerte, muy importante, que es la que realmente hace que las cosas se sostengan en el tiempo. A mismo nivel de capacidad de nuestra gente, de nosotros mismos, aquellos que trabajamos los vínculos y le damos un espacio, tenemos la enorme posibilidad de desarrollar vínculos. Y ahí es donde podríamos decir que los vínculos son inevitablemente un misterio, es un tema muy profundo, pero para hacerlo bien herramental, donde nosotros no le ponemos la atención que deberíamos, donde todos los líderes tenemos la capacidad de construir, sostener o reconstruir vínculos. Lo que no podemos hacer, si me permiten, es dejar de diseñar nuestros vínculos, las cosas que nos pasan. Cuando uno dice, bueno, un líder tiene que aprender a saber manejar responsablemente sus vínculos, incluido el vínculo con vos mismo, no es una frase hecha, es lo que termina definiendo quién te sostiene en un momento de fracaso o en un momento de triunfo. Y cuando uno se pregunta seriamente cómo se cultiva en un modelo de liderazgo serio nuestra propia red de vínculos, uno dice cómo y con conversaciones e intercambios relevantes. El intercambio es la fase más profunda que puede tener un diálogo, ese diálogo que muchas veces nosotros no podemos tener o no nos hacemos el tiempo para tener, y hay un tercer poder vinculado a estas conversaciones e intercambios de relevancia. ¿Cuánto hace que no te tomás ahora, aprovechando la parada en boxes, un mate virtual con algunos, un café virtual con otros, y pensar qué querés hacer? Cuando vos no tenés ese tipo de conversaciones pendientes o acumuladas, yo le digo el fenómeno de Gordi y Gorda. Gordi y Gorda estaban fantásticos, estaban siempre con una sonrisa ideal, y un día Gordi y Gorda se divorciaron. ¿Por qué? Porque las conversaciones se habían acumulado, los intercambios no habían ocurrido, y en esa acumulación en algún momento los empresarios nos transformamos en grandes criadores de erizos que se alimentan de la confianza, de nuestros vínculos, que interfieren en esa red que vamos formando y que realmente tenemos que tener en cuenta. Ahora, para llegar a un cuarto poder, ¿qué es un equipo real? Y todos los que estamos acá sabemos lo que cuesta ser equipos realmente. ¿Qué es un equipo sino un tipo especial de red de vínculos? Vamos a compartir como cuarto poder el poder de los equipos. Hay dos grandes tipos de equipos en lo que nosotros hacemos, en lo que ustedes hacen. Aquellos equipos que están unidos por la tradición, por lo que fue, que tienden a ponerse endogámicos, sectarios, viven creyendo que todo tiempo pasado fue mejor, y esto nos ha ocurrido, sobre todo a todos en empresas familiares, y los equipos que están unidos por una visión entusiasmante de futuro. Cuando uno no sabe de equipo, dice, no, lo que pasa son los egos. ¿Usted cree que en el Barcelona no hay egos? ¿Y qué es lo que hay? Hay una visión entusiasmante, aglutinante mayor, pero nosotros como empresarios, con nuestro propio acelere, a veces no transformamos nuestra visión individual en visión de conjunto. Y ahí es donde les proponemos un principio que realmente se puede trabajar en profundidad, que nosotros podemos mapear y ver, que tiene que ver con conocernos, integrarnos y alinearnos. Y muchas veces, a veces nos conocemos o decimos que nos conocemos demasiado, quizás nos sorprendemos cuando vemos que alguien hace 17 años nos tomamos el ascensor con alguien y no sabemos qué es lo que realmente piensa o siente, pero muy importante nosotros como empresarios ir formando equipos integrados en función del qué, ponernos de acuerdo dónde está el arco. A veces nosotros tenemos una visión de arco y todo el mundo dice sí, 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 arco, y uno ve una H, otro ve 3 palos y una red, y otro ve un arquito chiquitito. Y lo más complejo, y que tiene que ver a veces con falta de perspectiva estratégica en el qué, otra tiene que ver con el cómo. No estar alineados aunque veamos el arco. No nos pusimos a hablar y a conversar y a interactuar sobre qué cosas, digamos, son, queremos jugar a la ofensiva, reforzando el mediocampo, al contraataque y demás. Acá un dato como muy revelador de todos los subprocesos que hay para integrar y alinear. El que más integra y alinea nuestras organizaciones, y es importante que lo sepamos, son todas aquellas cosas vinculadas con el CRM, con la inteligencia de negocios y sobre todo con la experiencia de cliente y centralidad de cliente. El doble de cualquier otro sistema, digamos, de integración y alineamiento que propongamos.
Muchas veces hablamos en nuestros equipos, a veces no tan integrados y no tan alineados, de empoderamiento. Esta distancia que en este momento estamos, digamos, teniendo que obligadamente vivir, nos hace que, digamos, se hayan exacerbado sistémicamente algunos fenómenos. El equipo que estaba más integrado y alineado lo está más, y el que estaba menos, ahora lo está menos. Pero esta idea de que realmente liderar es acostumbrar al equipo a buscar soluciones por sí mismo. Está bueno que quieras tener las variables controladas, está bueno que vos quieras, y más si tiene tu apellido, tu empresa, que quieras ver la calidad de los productos y de los servicios que brindamos, pero hay que aprender centralmente a esto. Por último, antes de, digamos, casi enfocar hacia el cierre, hay una herramienta clave en lo que es la constitución de equipos que nosotros les vamos a proponer junto con esta construcción y atención especial en el iceberg organizacional o red de vínculos, hablar que los equipos que nosotros vamos formando, sea de un área o de un nivel, tiene momentos. Y permítanme detenerme un segundito aquí. Todos los equipos tienen momentos de vestuario, momentos de entrenamiento y momentos de cancha. Y en nuestros mundos, nosotros vivimos en la cancha. Vivimos en la cancha y no hacemos el tiempo para pensar, no abrimos momentos y espacios de vestuario, improvisamos sobre eso, cómo tienen que ser esos momentos de vestuario, no construimos vínculos, que es lo que esencialmente ocurre en el vestuario, no probamos cosas distintas en algún espacio intermedio entre la cancha y el vestuario, que es el entrenamiento. El entrenamiento en nuestros equipos, digamos, de empresa, tiene que ver con sentarnos a aprender juntos cosas, empezar a planificar y a visualizar, y estoy seguro que Ismael va a pasar por ahí dentro de un ratito, son momentos de feed forward, momentos donde mirás para adelante y decís, che, ¿qué queremos ser y hacer? Reconfirmémoslo. Y un último momento que ahora voy a describir, que es el momento de reconocimiento, recuperación o de recovery, que es el momento que, con el aceite emocional que genera, tiñe los otros tres momentos. Dos grandes disfuncionalidades, nosotros no sabemos que existen estos cuatro momentos, segundo, los confundimos. Queremos reconocer en el medio del entrenamiento, queremos hacer vínculo en el medio de la cancha, vos como empresario tenés que aprender a diferenciar los momentos y no mezclarlos, y tenés que tener técnicas para cada momento. No puede ser que vos asumas que porque el otro hace las cosas bien, está bien, tenés que aprender a reconocer. El reconocimiento es un poder gigante que muchas veces en momentos como estos de crisis no utilizamos. Y es el momento que hace la refundación de todos los otros. Por penúltimo o último, recordarnos que la unidad de medida en lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir ahora en más, en la complejidad que nos apapacha, diría un ecuatoriano, es el equipo. De acá a un tiempo no vamos a hablar más que de dos cosas: simplificación y trabajo colaborativo de equipo, y trabajo colaborativo alrededor de un cliente. Entonces, repasando, un gran poder en el aprendizaje y la asimilación, un profundísimo poder en cuidar nuestros vínculos, incluyendo el nuestro con nosotros mismos. Las organizaciones pasan y los vínculos quedan. El poder de las conversaciones e intercambios y el poder de los equipos como gran poder. Ahora, para finalizar, en las visiones menos articuladas, menos científicas, quizás más naif, si me permiten, del liderazgo, se soslaya del poder. Y en realidad todos los que hemos decidido ser empresarios es porque estamos intentando generar nuestra capacidad de bastarnos a nosotros mismos y tenemos que aprender a manejar poder. Y hay tres elementos imprescindibles que también comparto de un profe que a mí me enseñó mucho: la habilidad para ejercerlo, la voluntad para asumirlo y la posición adecuada en la estructura que nosotros privilegiadamente tenemos. Fíjense que si falta alguna de estas tres patas de cómo utilizamos el poder formal, falla. Si tenemos voluntad para asumirlo, pero somos un elefante en un bazar en términos de cómo lo ejercemos, terminamos nosotros mismos rompiendo los sistemas que creamos, o nosotros mismos no tomamos el lugar que tenemos en la estructura. Si vos tenés la voluntad para asumirlo, la habilidad para ejercerlo, pero querés arreglar el mundo en un bar, no va a ocurrir. La posición en la estructura organizacional la tenemos que tomar. Y también, si nosotros decimos, bueno, hemos tenido casos muy fuertes, sobre todo de traspaso generacional, donde había habilidad, había posición, pero la persona no tenía la voluntad para asumir. Así que les quería regalar como último elemento
vinculado a el poder del poder. Entender que todos nosotros tenemos poder, tenemos que aprender a ejercitarlo virtuosamente y realmente cerrar este bloquecito antes de las preguntas. Yo no sé si conocen esta belleza, pero recomiendo leer su bibliografía. Dicho sea de paso, una de las mujeres más sabias, generosas, trabajadoras y solidarias que ha tenido la historia, la queridísima mamá. No podemos confiar en construir un mundo mejor sin mejorar los individuos. Con este propósito, cada uno de nosotros debe trabajar en su propio perfeccionamiento, aceptando en la vida general de la humanidad su parte de responsabilidad, ya que nuestro deber particular es el de ayudar a quienes podamos ser útiles. Y ahí es donde, como mensaje final, líder remoto, en este rato que nos toca en boxes, no implica ser líder distante. Si te sentís muy distante, es algo que ya tenías instalado y ahora se ve más. Ser líderes accesibles y líderes presentes, esto el empresario lo sabe bien, entender lo que pasa en cada lugar de su sistema y de su entorno y ecosistema de clientes y proveedores. No menor la idea de frecuenciarnos siempre para arriba, y si en algún momento nosotros mismos nos frecuenciamos, aprender a guardarnos en boxes, y la verdad, la enorme posibilidad de generar y de ser líderes virtuosos. Esto no es una fantasía, yo tengo gente que profundamente admiro, colegas, colaboradores, clientes en toda la región, y la virtud, cuando estamos con gente a cargo, no es menor. Cierro con esta frase, no por autorreferencia, sino por convicción, que no va a haber organizaciones mejores hasta que no haya seres humanos mejores, y no va a haber seres humanos mejores sin seres humanos más conscientes. Ahí es donde la conciencia vuelve a ser parte esencial de lo que les proponemos. Queridos, me quedo a disposición para las preguntas después de Ismael. Bueno, Pablo, muchas gracias por tan profunda e inspiradora presentación. Seguramente va a haber muchas preguntas a posteriori. Mientras Martín prepara una encuesta que tenemos prevista para los participantes, voy a presentar a Ismael Briasco. Ismael es CEO de Big Smart Labs, consultora especializada en transformación digital, y es emprendedor del mundo digital desde hace más de 20 años. Antes de comenzar, Ismael, te pido aguardarnos un minuto que Martín va a hacer una breve encuesta a todos los participantes. Sí, Pablo, bueno, ahí ya tenemos en pantalla, seguramente la están viendo, es una pequeña encuesta que les pedimos, la pueden contestar también en forma anónima, que, bueno, son 3 preguntas, les pedimos si la pueden contestar, y vamos a compartir con ustedes ahora los resultados, antes de ya presentar a Ismael. Ahí ya veo que están contestando, ya tenemos 7 respuestas, hay actualmente 162 personas que están conectadas en este momento. Sí, le decimos aparte, ¿no?, que con los resultados de esta encuesta seguramente vamos a armar un informe y, bueno, va a salir publicado en medios de comunicación masivos y de nicho, así que son datos interesantes también para los dueños de pymes, ¿no es así? Bueno, si te parece, Pablo, damos ahí un minutito más, ya contestaron 100 personas, y lo compartimos. Dale. Ahí ya lo vemos a Ismael Briasco en pantalla, listo para su presentación. Avísame vos, Martín, cuando estás de acuerdo en... Dale, perfecto, ahí un minutito más, que ahí veo que todavía están contestando. Bueno, ahí la cierro y compartimos un minuto, y después, si te parece, Pablo, lo retomamos. Dale. Ahí está, va a aparecer en pantalla los resultados. Bueno, lo cuento, Interesante, ¿no? Interesante los datos, tanto para Ismael como para Pablo, son especialistas en temas de liderazgo, transformación cultural y demás. Una encuesta más que oportuna, ¿no? Bueno, Martín, si querés, vamos, así no robamos tiempo a la gente, vamos directamente a presentar a Ismael. ¿Te parece? Perfecto, excelente. Saco la encuesta de pantalla. Bueno, como les mencionaba previamente, les cuento que hay 163 participantes, un número
muy interesante para hoy en día. Vamos con la presentación de Ismael. Ya te presenté, pero lo vuelvo a hacer, no está de más. Es CEO de Big Smart Labs, consultora especializada en transformación digital, y bueno, va a hablar sobre temas relacionados con la transformación que hoy necesitan las empresas para operar en una situación de pandemia como la cual estamos viviendo hoy. Así que Ismael, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Pablo. Hola a todos. Espero que se escucha bien. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo, genial. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un placer enorme estar acá con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Perdón, ahí ya está. Ya ahí presenté la encuesta y estamos 160 personas. Ahí está. 160 Bien. ahora. 160 ahí. Ahí está, lo saqué. Estaba el audio habilitado de Martín. Bien. Como bien dijo Pablo recién, voy a hablarles de transformación digital. Y yo esta charla la llamé La transformación digital ya no es una opción. Y creo que cae de maduro el por qué la llamé de esa manera, ¿no? Porque estamos viviendo un momento en el cual, si bien el tema de transformación digital se viene hablando hace mucho tiempo y es parte de un discurso o de una filosofía que vengo trayendo hace rato, ya hoy con el tema de la pandemia se convirtió en algo que ya no es opcional y desde mi punto de vista se convirtió en una obligación, en cierta manera, ¿no? Porque esta nueva realidad que estamos viviendo nos está obligando a todas las empresas a entender que el mundo digital ya vino para quedarse y vino para transformar definitivamente a las organizaciones y a los modelos de negocios. Y antes de seguir con la presentación, rápidamente les cuento quién soy, como para que entiendan por qué estoy hablando de esto. Bueno, como bien les dijo Pablo, mi nombre es Ismael Briasco, soy director de Big Smart Labs, una consultora especializada en todo lo que es transformación digital, y no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista del cambio cultural que necesitan las empresas para poder enfrentar este cambio. Soy padre de 3 hermosas mujeres, 2 adolescentes de 18 y 16 años y una pequeñita de 1 añito, que cumplió su añito en plena pandemia. Fan de Star Wars, no se ve muy bien acá de fondo, pero tengo un montón de muñequitos. Y fan de la tecnología, por supuesto, desde mi adolescencia que estoy metido en el mundo de la tecnología. Hace 20 años que me dedico a emprender de diferentes maneras en el mundo digital. Trabajé mucho tiempo en el mundo corporativo, casi unos 14, 15 años. Y en el medio empecé a emprender hasta que en un momento me largué y decidí dedicarme 100% al mundo digital. Mi primer startup fue psicofxp.com, que era una especie de foro, eran foros de internet en esa época. Llegó a ser un sitio con más de 20 millones de visitas por mes y bueno, creció muchísimo y eso me permitió vivir de esa compañía, de ese hobby. Y eso me llevó a emprender y a hacer mi MBA de alguna manera golpeándome con la realidad de emprender, ¿no? Y eso me fue llevando a diferentes tipos de empresas, hasta que terminé armando mi propia consultora, en donde yo me defino como un anticonsultor. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia de haber estado en el barro y de haber armado mis empresas, fundido empresas, haber tenido éxito con otras, y toda esa experiencia es la que de alguna manera aprovecho para ayudar a las compañías a entender bien desde adentro cómo funciona el mundo digital y a poder transformarse, ¿no? Por otro lado, soy growth marketer, especializado en LinkedIn. Soy también coach ontológico y facilitador organizacional, mentor de emprendedores y speaker, tanto acá en Argentina como en otros países. Pregunta importante, ¿no? Y es que me gusta llevar esto a la reflexión que estamos viviendo. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si esta pandemia hubiera sucedido en la década del 90? Donde Internet todavía no existía, apenas existían las redes de BBS, que eran unas redes muy, muy previas al mundo de Internet. Yo creo que hubiera sido un caos total para las organizaciones, ¿no? Pensándolo desde ese lugar, ¿no? O sea, imagínense lo que hubiera sido intentar seguir adelante funcionando o transformando las organizaciones sin las conexiones que hoy tenemos y sin el mundo digital que hoy tenemos. Gracias a Dios, pasó en esta época donde Internet ya estaba preparado para poder permitirnos transformarnos y permitirnos crecer. Quizás muchas empresas no estaban transformadas, no estaban preparadas, pero sí estaba preparada la infraestructura y estaba preparada la tecnología para poder lograr todo esto. Así que imagínense de nuevo lo que hubiera pasado si hubiera sido en esa época.
pero por suerte pasó en esta. El otro día me llegó este chiste por las redes, que se hizo muy viral, ¿no? Y que lamentablemente es muy cierto, que muchas empresas se han metido en la transformación digital debido a esta pandemia que estamos viviendo, al coronavirus. Muchas empresas lo estaban pateando, no decidían hacerlo, hacerlo antes, otras sí, habían ya comenzado su proceso de transformación y obviamente las encontró mucho más preparadas. Y a mí se me ocurrió hacer esta placa, que la publiqué en mi LinkedIn, en donde obviamente se viralizó, como lo ven ahí, 70.000 personas, fue una locura, porque de alguna manera es lo que yo siento que sucedió, ¿no? O sea, me la pasé o nos la pasamos todos los que nos dedicamos al mundo digital hablando muchísimo tiempo de la importancia de transformarnos, de que se venía un nuevo mundo. Obviamente no sabíamos que venía coronavirus. Coronavirus simplemente adelantó algo que ya iba a suceder tarde o temprano, y la realidad es que esto mostró un montón de cosas que estaban en el inconsciente colectivo o estaban incluso hasta en supuestos, ¿no? Ver de golpe cómo desde el gobierno hasta compañías que creían que era imposible o que creían que le iba a llevar años transformarse, de golpe lo hicieron en 30 días. De golpe empezaron a hacer cosas saltándose un montón de protocolos y un montón de trabas internas o incluso de burocracias internas, y pudieron tomar decisiones rapidísimo y salir adelante en muy corto tiempo. Entonces eso demostró también que no era un problema de capacidad de la compañía, ni de conocimiento, sino simplemente un tema de liderazgo, un tema de la capacidad de tomar esa decisión. Incluso escuché muchas empresas decir, nosotros es imposible que nuestra compañía trabaje de manera remota. No hay manera, no hay forma de que nuestros empleados trabajen de manera remota, no van a trabajar, no van a, se van a rascar, vamos a hablar mal y pronto, se van a rascar en sus casas, y de golpe se encontraron con todo lo contrario, ¿no? No paro de escuchar compañías que me dicen, esto es increíble, somos más productivos que antes, la gente está más contenta. Recién hace un rato tuve un call con un empresario que es parte del comité de IDEA PYME, y me decía, Ismael, después de esto, ya cancelé el contrato de la oficina y estamos tomando ya la decisión de trabajar todos desde nuestras casas, porque nos dimos cuenta que la gente está más contenta, somos más productivos, y todas las trabas que veíamos de antes no existen. Y eso está pasando cada vez en más compañías. Por supuesto, esto no puede pasar en el 100% de las pymes, porque hay pymes que tienen producción y tienen fábrica, etcétera, pero hay cierta parte de la compañía que sí, y hay muchísimas pymes y más las de servicios, que claramente esto es una ventaja enorme que pueden aprovechar. Ahora, ¿qué es la transformación? Mejor dicho, ¿qué no es la transformación digital? Y esto para dejarlo claro, porque muchas veces, a pesar de que esto ya lleva mucho tiempo dando vueltas, todavía sigue quedando confusa la palabra transformación digital. Yo creo que tiene que ver porque está la palabra digital en el medio y genera una especie de confusión y hace que todo el mundo piense que la transformación digital tiene que ver con tecnología principalmente. Entonces, para dejar claro qué no es la transformación digital, no es tener un CRM, no es implementar un CRM, no es informatizar los procesos de la empresa, no es marketing digital, no es tener un e-commerce, no es tener un sitio web, no es estar en Instagram o en las redes sociales. La transformación digital no tiene que ver justamente con la digitalización. La digitalización es un paso o es parte de la estrategia de una transformación digital. La transformación digital tiene que ver con otra cosa y tiene que ver principalmente con un cambio en el mindset, un cambio en la cultura de la organización, ¿sí? La transformación digital es un cambio cultural y estratégico que afecta a toda la empresa, desde sus dueños, desde sus CEOs, desde sus accionistas, hasta el último colaborador de la compañía, incluyendo colaboradores externos, como pueden ser proveedores, como pueden ser personal que tenemos trabajando de manera externa a la compañía. Todos son afectados por la transformación digital y tiene que ver principalmente con esto, con ese cambio cultural, con cambiar la manera de pensar las cosas. ¿Y por qué? Porque justamente este proceso de cambio les va a permitir a las empresas competir con las empresas nativas digitales, las empresas que ya vienen con esta mentalidad, que ya nacen de manera digital y que justamente, como bien decía Pablo en la charla anterior, ponen al cliente en el centro. Hoy en día, en este mundo que estamos viviendo, lo más clave de todo es tener
al cliente en el centro de todas las decisiones que tomamos, ¿sí? La experiencia del cliente es lo que nos va a poner en un lugar completamente distinto del resto de las compañías. Y creo que hoy, con esto que estamos viviendo, queda más claro que nunca, ¿no? La experiencia define todo. Las empresas que no se adaptaron y no empezaron a vender online, no empezaron a dar servicios de atención vía herramientas digitales, etcétera, hoy, ¿sí?, están siendo catalogadas como mala experiencia. Me ha pasado incluso en lo personal, empresas que no, compañías con las que yo trabajaba, me refiero como consumidor, que no han adaptado sus procesos a lo digital y que lamentablemente dejé de trabajar con ellas. O sea, me cambié la competencia o busqué otras soluciones, ya que esas compañías no me pudieron dar una solución en esta nueva realidad. Y en el fondo todo esto, lo que generan estas empresas nativas digitales o que nacen con esta mentalidad digital es que terminan simplificando el trabajo hacia adentro y hacia afuera de la organización. Entonces, en el fondo de lo que estamos hablando cuando hablamos de transformación digital es un cambio de mindset. O sea, cambiar, sacar el chip, ¿sí?, dejar de pensar como en el siglo XX, ¿sí?, y ponernos el chip del siglo XXI. Y lamentablemente hay muchas compañías que están haciendo su transformación digital, pero el mindset sigue siendo el mismo. Siguen pensando de manera, o sea, siguen con el chip del siglo XX e intentando entender el siglo XXI. Y la realidad es que tienen que eliminar ese chip y tienen que arrancar de cero, o sea, tienen que volver a pensar distinto, tienen que salir, el famoso salir de la caja, ¿sí?, tiene que ver con eso, es cómo repensamos por completo la manera en que estamos procediendo y trabajando y entendiendo también al nuevo consumidor, porque el nuevo consumidor levantó la vara, el nuevo consumidor empieza a acostumbrarse a nuevas maneras de hacer las cosas, y por más que, esta frase es una frase que he escuchado muchísimo, ¿sí?, pero ¿por qué tenemos que cambiar? Si siempre hicimos las cosas de esta manera y funcionaron, y mirá dónde llegamos. Claro, pero llegaste hasta ese lugar en un mundo que ya no existe. Ahora estamos en un nuevo mundo distinto, con nuevos consumidores que piensan de una manera completamente distinta, que están viendo otro estilo de compañías, otro estilo de servicios, y te van a exigir lo mismo. Entonces la vara se levantó, y si vos no te levantaste para poder ponerte a la altura de esa vara, lamentablemente vas a quedar fuera de juego, y eso requiere justamente un cambio de mindset. Repensar no solamente, de nuevo, la digitalización de la compañía, sino repensar incluso el modelo de negocio que estamos teniendo. ¿Se me trabó? Ahí no, ahí está. Bien, y esto me lleva rápidamente a esta frase hermosa de Darwin, que es tan presente, a pesar de los siglos que ya tiene, ¿sí? Esta famosa frase que decía que los que sobreviven no son los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes, sino que aquellos que se adaptan mejor al cambio. Y esto lo podemos ver de una manera súper clara en el ejemplo de las startups, en compañías que han nacido digitales y que de golpe le han dado pelea a compañías mega gigantes con 200 años de historia, ¿sí?, y le han sacado gran parte del mercado. Tengo un ejemplo que siempre traigo, que es el ejemplo de una compañía nacida en Silicon Valley, que se llama $1 Shave Club, no sé si la han escuchado nombrar. Es una compañía que básicamente lo que hizo fue salir a romper el mercado de Gillette, ¿sí?, el mercado de las maquinitas de afeitar. Se planteó por qué son tan caras las maquinitas de afeitar y por qué es tan complejo comprarlas y por qué cuando voy a la farmacia o al supermercado están atrás de un blister y no las puedo tocar, no las puedo ver. Entonces se dieron cuenta que obviamente el problema de fondo es que simplemente hay un tema de acumulación de poder, de alguna forma, ¿sí?, donde Gillette es dueña prácticamente de casi todas las marcas de las maquinitas de afeitar. Entonces salieron con un modelo completamente distinto, con un modelo de, en vez de venderte la maquinita de afeitar, te suscribís a un servicio mensual que todos los meses te llega una maquinita de afeitar a tu casa por $1. Y vos decís, por $1 no hay, ¿dónde está el negocio detrás de eso? Bueno, por supuesto el negocio está en que después te venden un montón de otros productos, pero todo por suscripción. Te llega a tu casa en un lindo packaging y vos te aseguras que todos los meses vas cambiando de maquinita de afeitar. Bueno, en resumen, esta compañía, después de un montón de estrategias muy pensadas del mundo digital y con una inversión prácticamente nula en publicidad, se comieron el 15% del mercado de maquinitas de afeitar de los Estados Unidos. 15% del mercado de Gillette prácticamente en apenas 3 años, 4 años.
La empresa terminó siendo adquirida por Unilever en $1 billón, ¿sí? 1.000 millones de dólares. Y eso está pasando, y eso ha pasado en un montón de otras industrias, y eso tiene que ver justamente porque no importa lo rápido que son, lo fuertes que son, la espalda que tengan, sino que son empresas que se pueden adaptar al cambio. Entendieron las ventajas del mundo digital, se aprovecharon de esas ventajas y pudieron hacer un marketing sin gastar los millones y millones de dólares que invertía Gillette. Simplemente aprovecharon de YouTube en este caso y generaron unas publicidades que la vieron cientos de millones de personas sin invertir un centavo. Y de eso se trata justamente entender este mundo digital, las ventajas que trae. Fíjense, esto yo lo llamo el darwinismo digital, ¿no? Hoy solo quedan 57 compañías y seguramente este número ya cambió. Habría que ver qué pasó desde que arrancó la pandemia hasta ahora, pero el año pasado eran 62 a principios del año pasado, hoy son 57 a enero de este año, no lo actualicé a hoy, pero solamente quedan 57 compañías de la lista original de la revista Fortune 500 de 1955. Por supuesto, no todas fueron disrumpidas por lo digital, pero les puedo asegurar que fueron disrumpidas por no poderse adaptar a los cambios. Entonces, necesitamos pensar de manera exponencial. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando apareció la primera tecnología moderna que conocemos, que fue la imprenta, hasta la siguiente actualización, siguiente tecnología nueva que apareció en el mundo, pasaron casi 200 años, que fue el telescopio. Lo siguiente fue la máquina de vapor, donde pasaron menos de 100 años. Y después el telégrafo, casi 80, 70 años. Y después el teléfono, y así entramos en una curva de exponencialidad donde hoy les puedo asegurar que es casi imposible medir cada cuánto sucede una innovación. Hoy las innovaciones suceden prácticamente día a día y cada vez de forma más veloz, y les puedo asegurar que esta pandemia está acelerando la innovación a niveles, o sea, si esa curva ya era exponencial, hoy se volvió más exponencial todavía, porque esto disparó un montón de innovaciones nuevas y ponerse a repensar un montón de cosas que antes no estaban ni siquiera sobre el tapete, no estaban ni siquiera sobre la mesa para pensarlas. Entonces tenemos que pensar de esta manera exponencial, tenemos que pensar que dentro de 2 años, 3 años, 4 años, no tenemos ni idea de lo que va a existir, pero tenemos que prepararnos para eso. O sea, tenemos que vivir en esa incertidumbre constante, sabiendo que no podemos decir esto nunca va a suceder, porque la realidad ya nos muestra que todo puede suceder. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que volvernos adaptables a cualquier tipo de cambio que venga. Entonces, entendiendo desde ese lugar, la transformación digital afecta a cada aspecto del negocio. ¿Y qué se necesita para transformarse? Para mí, 4 cosas claves. Por un lado, crear una cultura de innovación digital, o sea, pensar dentro de la organización constantemente en cómo innovar y cómo generar cambios que participen todos los colaboradores de la compañía. Por otro lado, meternos dentro del ecosistema de innovación digital que existe en nuestra industria, ¿sí? Hay startups y hay emprendedores seguramente en nuestra industria repartidos por todos lados y podemos acercarnos a ellos. Hay aceleradoras, hay un montón de organismos que nos permiten vincularnos con estas empresas incipientes que vienen con ideas disruptivas, que en vez de verlas como una competencia las podemos ver como aliados, podemos hacer asociaciones con ellos para poder traer esa innovación dentro de nuestra compañía y crecer muchísimo más rápido. Y esto lo están haciendo muchas empresas hoy en día. Por otro lado, tenemos que identificar oportunidades digitales en todos los procesos del negocio, o sea, poder revisar todos los procesos actuales que tenemos del negocio y entender cómo la digitalización nos puede ayudar a mejorar esos procesos. Y por último, necesitamos capacitar constantemente a la organización en lo que está funcionando e incluso lo que se va a venir. Y no solo capacitarlo, sino desarrollar también la capacidad de autocapacitación. Hoy, el que no estudia o el que no aprende cosas nuevas es porque no quiere. Todo está disponible y gratuito en Internet. Podemos encontrar desde carreras de inteligencia artificial hasta lo que se les ocurra, de universidades del MIT, de Yale, de cualquier universidad número 1 del mundo, gratis online. Entonces, es simplemente un tema de tiempo o de conocimiento de que eso existe. Pero del momento que saben que existe, ya no hay excusas, ¿no? El que no estudia es porque no quiere, no porque la empresa no le pagó el curso. Tenemos que, como emprendedores, como empresarios, desarrollar esa necesidad o esa habilidad dentro de nuestros colaboradores.
Y entonces, ¿qué se puede transformar dentro de la organización? Para mí hay 6 ejes principales, hay muchísimos más, ¿no? Pero estos para mí son los más importantes. La experiencia de cliente, como ya lo habló Pablo antes y como también se los dije yo recién hace un rato, el modelo de negocios clave, el liderazgo cambió por completo, como ya lo escucharon hace un ratito a Pablo, y yo sumo una mirada más sobre el tema. Para mí el liderazgo del siglo XXI tiene mucho más que ver con un liderazgo relacionado con la facilitación, ¿no? El líder del siglo XXI es un líder facilitador, donde sale del estrellato, sale de la luz, se coloca en un paso atrás, permite que sus colaboradores sean los que brillen y él esté en una posición más de proporcionarle lo que necesita el equipo para funcionar, o sea, en un lugar de facilitador. Y creo que el líder de hoy en día, el líder digital, se caracteriza principalmente por esa faceta de facilitar y no ser el que más sabe, ni el que tiene mayor conocimiento, ni el que da las órdenes. Por supuesto, el otro punto importante a transformar tiene que ver con la cultura, que se los dije antes. La cultura interna de la compañía tiene que hackearse, tiene que cambiar, tiene que transformarse. La organización y los procesos tienen que revisarse para poder adaptarse a esta nueva realidad. Y por último, las plataformas ágiles, y cuando hablo de plataformas me refiero no solamente a la tecnología, sino también a las metodologías, las nuevas formas de trabajo que también trae este mundo digital, como son las metodologías ágiles y muchos estilos de metodologías de trabajo que vienen de alguna manera a romper con los modelos tradicionales de gestión de proyectos y de gestión del trabajo tradicional. ¿Cómo se puede transformar? Desde nuestra consultora tenemos un modelo que básicamente está armado sobre 5 ejes. Por un lado, trabajar sobre la cultura de la organización. Por otro lado, definir un roadmap de actividades en donde podemos entender hacia dónde queremos ir, sabiendo que es un roadmap vivo y que puede ir cambiando constantemente, porque como bien les dije antes, estamos en un mundo que está en constante cambio, con lo cual requiere entender que todo lo que definamos hoy puede modificarse. Por otro lado, un ecosistema digital, ¿sí? Vincular a la compañía no solamente entender lo que está pasando afuera, sino vincularse con el afuera, vincularse con emprendedores, vincularse con el mundo digital. Por otro lado, la comunicación, ¿sí? Comunicar lo que estamos haciendo, tanto para adentro como para afuera, es clave. La transparencia es clave en este mundo digital, y fíjense si no cómo funcionan casi todas las compañías digitales, cómo están siempre comunicando todo y de una manera muy transparente. Y por último, la gobernanza, ¿sí? O sea, tener muy claro cuáles son los responsables de esa estrategia digital, cuáles son las políticas, cuáles son los estándares que vamos a utilizar de tecnología y de metodologías. Eso es parte, por supuesto, de toda esta estrategia, y todo tiene que estar montado sobre una especie de comité digital que tiene que ser interdisciplinario y cross-área, ¿no? O sea, donde participen la mayor cantidad de las áreas de la compañía posible, ya que necesitamos ir hacia un modelo en el cual lo digital no sea un área de la empresa, no sea marketing digital, sino que sea cross a toda la organización. No se pueden tomar más decisiones pensando en lo digital como si fuera solamente un área, como si fuera IT, sino entender que lo digital afecta a todas las áreas de la organización, y para eso necesitamos tener dentro de cada área de la organización alguien que esté participando en toda la estrategia de la transformación digital. Entender a lo digital como un protagonista de la innovación. Entonces, para cerrar, ¿para qué nos sirve la transformación digital? Primero, para sobrevivir, ¿sí? Yo tenía esta frase que la usaba mucho, que es: a todo hotel le llega su Airbnb. Es una frase que ahora me hace un poquito de ruido, ya que Airbnb está también en jaque con todo este tema de la pandemia, pero se está adaptando. O sea, es una compañía que justamente por su capacidad de adaptación y con su versatilidad, está buscando adaptarse, ya lo venía haciendo, y esto, bueno, la puso en jaque fuerte y tuvo que echar a gran parte de su planta, pero está buscando adaptarse, porque claramente el coronavirus no perdona a nadie, o sea, no perdona ni siquiera a las compañías digitales, que también se han visto perjudicadas por toda esta nueva realidad. En segundo paso, para crecer, ¿sí? La transformación digital nos permite generar más ingresos, generar más clientes, ser mucho más eficiente gracias a la tecnología, y por otro lado, reducir recursos. Y cuando hablo de recursos no hablo de personas, de hecho detesto la palabra recursos humanos, prefiero hablar de talento humano. Cuando hablamos de recursos, hablo de recursos físicos, de recursos que tienen que ver más con
con elementos de la organización que hoy se pueden reducir gracias a la tecnología, y eso obviamente trae una reducción en costos. Y por último, para poder adaptarnos. ¿Por qué? Porque esto que estamos viviendo es apenas la punta del iceberg, esto que estamos viviendo a nivel transformación digital es apenas el comienzo, con lo cual necesitamos convertir a la organización en una organización flexible que se pueda adaptar a cualquier cambio que venga a futuro y que no salir de esa resistencia natural que por ahí venían teniendo la mayoría de las organizaciones a lo largo del tiempo. Y me gusta cerrar por completo con esta historia, por ahí muchos la conocen, es la historia del águila americana. El águila americana es el ave más longeva del mundo, que llega a vivir hasta los 70 años, pero a los 40 años sufre una crisis existencial muy fuerte, que es que su pico se dobla de tal manera que no puede comer más, o sea, no puede carroñar, no puede arrancar la carne de sus presas. No solo eso, sino también sus uñas, sus garras, se le doblan y pierden fuerza, entonces no puede no puede atrapar a sus presas, y si eso no fuera poco, también empieza a perder fuerza en sus plumas, en muchas de sus plumas se le empiezan a debilitar. Eso le hace que tenga que tomar una decisión de vida o muerte prácticamente, que es alejarse a lo más alto de una montaña, lejos de sus depredadores, para decidir si morir o arrancarse su pico frente a unas rocas para que le crezca un pico nuevo, y con ese pico nuevo sacarse una a una todas las garras para que le crezcan garras nuevas, y arrancarse también todas las plumas que tiene debilitadas para poder tener fuerza nuevamente para poder volar. Todo ese proceso le lleva aproximadamente unos 6 meses, pero ese proceso le permite vivir 30 años más. Para mí, las startups, las pymes, las empresas, están en un mismo proceso como el águila, en donde van a tener que pasar por ese periodo de transformación, que va a ser doloroso, va a ser difícil, va a ser duro, va a generar resistencia, pero una vez que logren pasar esa transformación, les va a permitir vivir no 30 años más como el águila, sino probablemente, si hacen las cosas bien, por el resto de la eternidad. Así que, gracias por este tiempo. Acá les dejo para que me puedan seguir en las redes, en LinkedIn, en Instagram. Y bueno, ha sido un placer enorme compartir esto con ustedes. Bueno, Ismael, muchas gracias por la presentación, muy elocuente. Vamos, Martín, con las preguntas y respuestas. Hay varias que ya están figurando en el chat, que figuran en el zócalo de vuestras pantallas. Allí pueden hacerlas, así que los invitamos y les transmitimos preguntas a los panelistas. Ismael, si querés arranco con vos, es una pregunta que puede ir dirigida para ambos, si querés empezar a responderlas vos y luego se suma Pablo con su apreciación. Podemos decir que hoy, digamos, las empresas valen más por el conocimiento que tengan en detrimento por los bienes de producción y materiales como tiempo atrás, con lo cual requieren de culturas más flexibles. Entonces la pregunta tiene que ver cómo se hace para favorecer que las organizaciones, en este caso las pymes, que es el público que están de asistentes, puedan desarrollar culturas adaptativas al contexto y al entorno. Buena, excelente pregunta. Bueno, a ver, requiere primero un cambio, a mí me gusta en este caso pensar en cambios que tienen que suceder de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Primero necesitamos que los líderes estén convencidos de esto. Este tipo de transformaciones son imposibles si los líderes de la organización no comprenden este cambio. Me ha pasado muchas compañías que por ahí el cambio quiere arrancar desde abajo, quiere arrancar desde... Me gusta hablar mucho de abajo a arriba, pero no importa, quiere arrancar por ahí del área de marketing o quiere arrancar desde el área de recursos humanos, pero arriba no están convencidos o no hay interés, y eso es prácticamente imposible que suceda. O sea, termina siendo lo que hablábamos antes, una simple digitalización de algún proceso y nada más. Entonces, primero se requiere un cambio de mindset desde arriba, y una vez que ese convencimiento está, empezar a bajarlo, ¿sí? A través de un montón de dinámicas, de workshops, de un montón de trabajo que hay que hacer sobre los diferentes equipos.
entendiendo primero dónde están las dificultades, qué está haciendo que no cambien, ¿no? Porque cada empresa es un mundo completamente distinto, no te vas a encontrar con dos empresas iguales. Por eso muchas empresas a veces me dicen, no, Isma, queremos que nos digas cómo tenemos que cambiar. No, pará, primero necesito entenderlos, quiénes son, cómo funcionan, cómo piensan, para poder entender qué es lo que necesitan cambiar. Porque a veces te encontrás con empresas que por ahí el cambio es simplemente un clic, no es tan complejo, y en otras empresas donde el cambio está tan, o sea, la resistencia está tan enquistada que requiere un trabajo mucho más profundo. Entonces, va a depender muchísimo de cada empresa, pero sí o sí, y esto es cross a cualquiera, si no hay un convencimiento, no hay una claridad del liderazgo, ese cambio es prácticamente imposible. Bien, Pablo, ¿querés agregar algo a la pregunta? Mira, desde la práctica, una cosa es dónde comienza el cambio y otra es dónde se termina de instalar. En nuestra experiencia puede empezar desde cualquier lado, tiene que terminar de instalarse, digamos, en lo que decía Ismael antes. Ahí la herramienta que les comentaría, digamos, y le compartiría a los colegas es cuando alguien, o un grupo, o una persona, o nosotros mismos, no cambiamos, porque hablar de cambio es más fácil que realizarlo, puede ser por tres cosas. No quiero, no puedo o no sé. Si no sé, me tengo que informar, o tenemos que informar a algún colaborador. Si no puedo, lo tenemos que capacitar o nos tenemos que capacitar. Y si no quiero, ya es distinto. Es distinto en mí como empresario y es distinto en si tengo un colaborador que no quiere. Ahí lo que tengo que ver más bien es cuánto tiempo tengo y si quiero tener o no esa persona subida al bote. Bien, bien, gracias. Martín. Pablo, sí, tengo acá varias preguntas, están llegando, la verdad que hay más de 10 preguntas y bueno, los invitamos a que sigan preguntando. Tengo una pregunta para Ismael, dice, ¿de qué depende estar centrado en el cliente y si es un tema de cultura? Es un tema de la cultura. Bueno, sí, obviamente la cultura es importante, pero también es importante las herramientas digitales que utilicemos, porque para poder estar centrado en el cliente también necesitamos herramientas que nos permitan trabajar de una manera centrada. Ejemplo de esto, o sea, de nuevo, las herramientas es parte de, ¿no? Con solo implementar las herramientas no sirve de nada, pero si no tenemos las herramientas es muy difícil lograr que esa centralización en el cliente se pueda transparentar hacia afuera. ¿Sí? Porque las herramientas nos permiten tener una visibilidad, una transparencia de lo que está sucediendo con ese cliente, cross todos los canales con los cuales nos comuniquemos, pero después, por supuesto, necesitamos que la cultura dentro de la organización esté preparada para, desde la persona de maestranza, ¿sí? Hasta el CEO de la compañía, del gerente general de la compañía, piense en que todo lo que está haciendo en su día a día impacta en el cliente. Entonces, eso es un tema 100% cultural, que no hay ninguna tecnología ni ninguna estrategia digital que lo impacte, ¿no? Bien. De hecho, Pablo, no es lo digital lo que hace lo digital, ¿no? Es lo humano lo que hace lo digital. Es lo humano lo que hace lo digital, exactamente. El tema es que el tema cultura, si me permiten complementar acá, Isma, el tema de, vos decís, miro los procesos, miro la estructura y me olvido de trabajar con la cultura porque viene dada con lo que cambia al revés. Lo importante es que la cultura la hacen los líderes. Entonces vos tenés que colaborar en que los líderes y sobre todo, la cultura es una propiedad emergente del fenómeno del liderazgo. Entonces, sea porque empezás a generar modelos de liderazgo a todos los niveles, y sea porque trabajás específicamente con los líderes, ahí es donde la cultura cambia, realmente. Si no, vivimos hablando de cultura, como hablábamos los de recursos humanos hace un tiempo. Cuando vos vas a un médico y decís, el médico te dice, debe ser un virus. ¿Vos qué decís? Este no tiene idea qué me pasa. Bueno, hace unos años cada cosa que pasa o que no pasa, no, debe ser cultural. Sonamos. Quiere decir que es la explicación para no hacer nada. El tema es, la cultura se trabaja trabajando en la mente y el corazón de los líderes, nada más. Bien, hablaban de experiencia del cliente, ¿cómo se conjuga la experiencia del cliente con lo que hoy está instalado como una de los principales dolores de cabeza de las multinacionales, con la experiencia del empleado, en función de gestionar un poco la reputación de las empresas? Perdón, ¿voy yo o va Isma?
No, es 100% tuya. A ver, cuesta a veces entender que todos los temas de Customer Experience o de experiencia de cliente empiezan con la experiencia de empleado, con el Employee Experience. Entonces, yo les digo, cuando uno ve los números y sobre todo, a ver, es la primera vez en la historia que hay 5 generaciones en las organizaciones. Y todavía, digamos, tenemos los que están entrando de 18 y tenemos todavía los que no se fueron de 65 largo. Entonces, 5 generaciones conviviendo. Cuando ustedes ven de las generaciones que están llegando, solamente cómo hacemos el proceso de selección, cómo nosotros nos matamos haciendo fenómeno cultural y trabajando supuestamente la cultura, pero maltratamos en la selección, maltratamos en la inducción, no pasa una semana, no solamente que se van, porque esto es parte de lo bueno que tiene esta generación. Antes, muchos de la generación de los que estamos acá, digamos, tolerábamos un motherfucker simplemente porque había que estar. Ahora nosotros directamente, los chicos nos dicen, ah, sí, y se van, y me parece muy sano, ¿sí? Pero además viralizan lo que les está pasando online en el momento. Yo tengo por ahí los números, es impresionante, con lo cual empieza la experiencia del cliente, empieza con la experiencia del empleado. Busquen transformar los procesos, las estructuras, poner los sistemas, y después maltratar a un empleado y a ver cómo el empleado trata al cliente, y después decime por dónde empieza. Bien, buenísimo. Acá tengo una pregunta para Ismael. Dice, ¿cómo ves el tema de la transformación en las áreas de compras? Oh, qué interesante. Es un temita, las áreas de compra, porque, a ver, una de las cosas que hablamos mucho en transformación digital es entender que todos los actores que interactúan con la compañía tienen que ser parte de la transformación digital. Y muchas veces, y esto lo voy a hacer, es una opinión personal, es un juicio personal, por lo menos experiencias personales que he vivido, las áreas de compras tienden a maltratar bastante a los proveedores, ¿no? Es una realidad que, y por lo menos en Argentina, es casi, no sé si habrá números dando vueltas por ahí, de porcentajes, pero es enorme. El maltrato a los proveedores, yo tengo una experiencia personal con una agencia de publicidad muy grande que le hice un trabajo de transformación digital para un cliente, y, o sea, de nuevo, me contrataron a mí como profesional, ¿verdad? Y cuando me fueron a pagar, me pagaron con cheque, año 2019 estoy hablando, con cheque físico, que para mí ya es algo inconcebible, cheque físico que lo podía retirar solamente los viernes de 12 del mediodía a 12:30 del mediodía, ¿sí? Y presencial, no podía mandar a nadie, tenía que ir yo, con mi nombre y apellido, o sea, eso es maltrato, eso es 100% maltrato, eso no puede existir más. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó conmigo? Primero, obviamente no trabajo más con esa, porque me pone el lujo hoy en día no trabajar más, y obviamente comparto esta experiencia con quien puedo, obviamente no públicamente, acá no voy a dar el nombre, pero con mis colegas, con todo, esa agencia, todos saben que no, sepan que si trabajan con ellos van a trabajar de esta manera, y eso, y lo que ayer decía Pablo, con el tema de los empleados que salen a compartir sus experiencias, eso pasa también con los proveedores. Entonces, las áreas de compra también tienen que transformarse, no solamente desde ese lugar, sino también desde las herramientas, desde esto, desde no pagues más con cheque. O sea, estamos en año 2020, bueno, hoy ya por suerte esto cambió forzadamente, sino también darle herramientas digitales para tener trazabilidad. El proveedor pueda tener una trazabilidad, y incluso también ellos cuando salen a hacer compras o salen a publicar, que tengan herramientas que sean usadas, y esto lo vemos en empresas gigantes que tienen herramientas que tenés que hacer un curso, vos como proveedor, para entenderlas, ¿no? O sea, tenés que hacer un curso literal. Y cada compañía tiene una plataforma diferente, y es todo el mundo. Y eso es parte también de la transformación digital. Esa experiencia que hablamos de cliente también es experiencia para los proveedores. ¿Por qué? Porque vos necesitas que ese proveedor esté contento, porque ese proveedor hoy en día, ¿sí?, lo ves como un proveedor, pero mañana puede ser un partner. Mañana ese proveedor te puede generar nuevos negocios. Entonces, entender, hoy ya no existe más, incluso hasta los competidores, hoy existe lo que se llama la competencia, ¿no? Muchas veces, y más en el rubro nuestro de servicios, es muy común decir, che, mira, tengo este proyecto que es enorme, y salgo a buscar competidores, que hoy lo veo como competidores, che, vení, hagamos este proyecto juntos porque yo solo no puedo. Entonces, imagínate si yo hablaba mal de ese competidor o de ese proveedor, y ahora lo necesito como partner, ya cerré las puertas. Entonces,
hoy, en este mundo hiperconectado, en este mundo de coparticipación, por llamarlo de alguna manera, tenemos que transformar incluso también las áreas de compras, y para mí, no solamente desde lo tecnológico, sino también desde la cultura que tienen las áreas de compra de las compañías. Bien, ambos hablaban un poco de la obligación de las empresas de hoy de cambiar por causas contextuales y el entorno. Entonces te pregunto, Pablo, ¿qué pasa con la gestión del cambio y puntualmente cómo se vencen resistencias que son típicas en todas las empresas y si puedes hacer foco en las pymes en particular, teniendo en cuenta que son culturas capaz que distintas que las grandes empresas, que las multinacionales? En realidad, el fenómeno del cambio, yo les voy a mostrar, ¿puedo presentar una lámina? Una, Dale. para dar la respuesta. Las áreas digamos, los temas de gestión del cambio, que no se pueden improvisar, digamos, a ver, permítanme, disculpen. Es cuando nos olvidamos de tomar en cuenta, y esto en digamos, en nuestro segmento, que hay dos vertientes. Una vertiente, digamos, siempre, cualquier pasaje es de estado actual a estado futuro. Ahora, puede tener que ver con cualquier cosa, cualquier cambio que encares, más si es una transformación de las dimensiones que dice Ismael. Ahora, les digo lo que ocurre, nos olvidamos de agarrar ambas cosas. Las dos vertientes, una tiene que ver, solamente las voy a distinguir, con la parte racional del cambio, por llamarlo así, los sistemas, las estructuras, las políticas, los procesos, la tecnología, y otra, digamos, la parte emocional del cambio, donde simplemente para diferenciarlo lo voy a llamar transición. En realidad cuando dice no, el dolor y la resistencia al cambio, en realidad lo que duele emocionalmente es la transición emocional por temas psicológicos, digamos, no trabajados. Ahora, fíjense cuando uno agarra solamente una vertiente. A veces vos decís, le cambio el bocho a todo el mundo, digamos, y trabajo, digamos, con el tema del nuevo mindset o la nueva forma de pensar, y me olvido de tocar todo lo otro. O al revés, empiezo por todo lo otro y me olvido de llenar, digamos, termino diseñando procesos que después nadie habita. Y ahí es donde, ahí coincido profundamente con Ismael, este tema de que a veces uno dice, che, estos quieren hacer una transformación digital simplemente porque creen que esto lo mandan ahora por mail. Entonces, es un momento muy especial para realmente repensarnos. Esto es como muy evidente. Y lo segundo, Pablo, solamente porque, digamos, la tengo a continuación, es vos encares lo que encares, siempre la población se te polariza. Y en el fenómeno, digamos, remoto se te produce igual, porque ya lo hemos medido. Vos siempre tenés gente que está siempre a favor de lo que quieras hacer y gente que se te va a poner del otro lado simplemente no porque son malos, sino simplemente porque todavía no la ven. Entonces son a veces los que evitan que choquemos la calecita, lo cual es muy importante rescatar a esos que aparentemente ante el cambio se ponen el sombrero negro. Ahora, ahí es donde hay que hacer un trabajo con conciencia, porque los que dependen el 60% depende de, digamos, cuánto digamos, esa curva se corre para un lado o para el otro según cómo se haya trabajado con los líderes, como decía acá mi colega. Bueno, muy bien. Pablo, Martín, si te parece, hacemos las dos últimas preguntas, así cumplimos con el horario de terminar 1:30. Si te parece, bueno, tengo una para Ismael, que acá consultan qué recomendás para las empresas de construcción, dónde empezar con la transformación digital. Oh, qué tema. Porque te tiré una bomba, ¿eh? Sí, porque es una de las industrias más golpeadas en este momento, ¿no? Mira, no tengo mucha experiencia realmente en el mundo de la construcción. No sé si por ahí podría responder específicamente en esa industria, pero voy a responder algo que para mí es genérico, o sea, y me ha pasado, he trabajado con muchas industrias muy distintas, y te diría el 99% de las veces se arranca por la cultura. O sea, no podés arrancar por otro lado, o sea, tenés que arrancar primero por la cultura, siempre. Porque si no, perdón por la expresión, pero para mí arrancar por la tecnología es como darle una navaja a un mono, o sea, es un peligro, pero un peligro en 1000 sentidos, desde que podés terminar gastando un montón de dinero en cosas que después no se utilizan,
porque no estaban bien pensadas, porque no se había contrastado si realmente era lo que la compañía quería, o si había realmente una cultura preparada para adaptarse a esa tecnología. Entonces, sí o sí, primero necesitas arrancar por el cambio cultural. Y yo entiendo que muchas veces eso genera resistencia, porque la mayoría dice, no, pero yo quiero ya implementar el e-commerce, ya implementar el CRM, ya. Ok, sí, puede ser, hay ciertos cambios que se pueden hacer paralelos mientras vas haciendo el cambio cultural, pero tiene que haber primero un entendimiento de la realidad de la compañía, esa foto inicial para poder entender dónde están hoy, a dónde quieren ir, ¿sí? Y en base a eso, bueno, podemos encontrar esos low hanging fruits que se llaman, esas frutas maduras que están ahí al alcance de la mano, y decir, bueno, ok, sí, podemos hacer algunos cambios, de hecho lo hago constantemente, donde, ok, sí, a ver, ya implementemos una herramienta de comunicación interna que no sea WhatsApp, por eso nos puede dar un cambio gigante y no nos cuesta mucho hacerlo, y no hay que tomar una decisión mega gigante, no es cambiar el sistema de gestión. Entonces, hay ciertos cambios que se pueden hacer inmediatos y otros que no. Pero la cultura para mí siempre es el paso inicial, porque no he encontrado hasta ahora compañías que hoy digas, ya tienen la cultura listo, me la entregan con un moño para ponerme a implementar tecnología, no. Bien, bien, gracias, Ismael. Hacemos la última pregunta, Martín, para Pablo. Me quedé pensando, hablabas en tu presentación de uno de los tópicos que más te focalizas, es el tema del poder. Digamos, y hoy teniendo en cuenta el liderazgo tanto en empresas multinacionales como en pymes, es lo mismo lo que el contexto le pide al dueño de una pyme con respecto a lo que le pide al CEO de una multinacional. Tiene que reaccionar de la misma forma teniendo en cuenta la diferencia cultural que hay entre un tipo de empresa y otra. A ver, déjame distinguir algo, porque yo ahí veo una oportunidad, digamos, en justamente el empresario. El empresario es un portador natural de poder que no necesariamente quiere decir que sea hábil en ejercerlo, ¿sí? O sea, hay que trabajar con uno mismo y ver, bueno, cuáles son las tácticas de influencia que inconscientemente utilizo y profundizar y ver cuáles son más efectivas, ¿no es cierto? En estructuras más grandes está el poder y está la autoridad. El poder que le da el cargo y la autoridad que le da la gente. El poder viene de arriba para abajo, la autoridad viene de abajo para arriba. Entonces ahí se te vuelve a presentar un dilema donde tenés gente con poder y sin autoridad, con autoridad y sin poder, con las dos o sin ninguna. Y puede ocurrir. Y existen todos los casos, y la verdad hemos tenido de todos los casos. El empresario, por excelencia, está más cerca del poder, porque poder es siempre poder de decisión y siempre es poder de acción y de cambio. Entonces, yo pienso que hay una enorme oportunidad en que el empresario haga consciente su poder y quizás al revés, empezar a generar más poder digamos, en distribuir más poder en el propio equipo, cosa que es muy complejo. Ahora, en el momento donde tenés que refundar el negocio en una transformación, como decía Ismael, o porque realmente querés hacer vos otra cosa, porque te cansaste, porque querés hacer entrar otra generación, si vos no generás el equipo de gestión antes, es como si quisieras respirar sin haber sacado la cabeza bajo el agua. Entonces, vos tenés que armar al equipo porque es lo que te libera tiempo mental y físico para poder mirar para adelante. Porque lo más difícil de transmitir es la visión de negocios digamos, de un empresario a sus colaboradores o de un padre a sus hijos y a sus nietos, digamos. Entonces, hay que liberar tiempo, entender que muchas veces el poder de la acción no es el único poder, está el poder justamente de la visión y de la reflexión, y el empresario tiene que liberar eso y trasladar, digamos, esa otra posibilidad de generar el sistema de operación y de gestión en un equipo. Bien, clarísima la respuesta. Martín, ¿estás de acuerdo? Cerramos en nombre de Adidas. Ahora Martín va a hacer un cierre más institucional. Yo les agradezco tanto a Ismael como a Pablo. Ha sido un gusto, ha sido una batería conceptual. Digamos, solamente vamos a hacer una encuesta y vamos a compartir los resultados, pero ha sido muy grato compartir con ustedes esta mañana. Martín. Bueno, gracias Pablo. No, simplemente agradecerles desde Adidas nuevamente a Ismael y a Pablo, que bueno, se tomaron prácticamente toda la mañana para estar con nosotros conectados, también estar atentos a las preguntas. Así que bueno, a todos, también a Somos Pymes, que bueno, también difunde y estuvo
realizando la organización junto con Adiras y con Prologos, así que también agradecer a Pablo Orsiloli, que estuvo con nosotros desde Adiras también organizando, y los esperamos, bueno, en las próximas actividades que vamos a realizar, y les comento también que vamos a estar dejando la filmación disponible para que, bueno, cualquiera si las quiere volver a ver, nos están pidiendo mucho en el chat tener la posibilidad de volver a ver y compartirla con colaboradores y con diferentes colegas, así que la vamos a estar, seguramente les va a estar llegando mañana, junto con el agradecimiento que vamos a estar haciendo llegar. Así que bueno, simplemente eso, muchas gracias, y bueno, los esperamos en la próxima actividad que seguramente vamos a estar realizando para Dueños de Pymes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias, hasta luego, un placer. Gracias.